porque recuerde que nosotros estamos frente a una visión moderna en la cual los contratos son de carácter conmutativo. Y si existe ese desequilibrio contractual, entonces yo le digo a la otra parte, venga, hagamos una modificación. Y él dice, no, lo que está escrito está escrito. Y entonces, ¿qué dice la parte? Bueno, pues yo no me puedo ver obligada a lo imposible, estoy perdiendo. Entonces acudo donde el juez para que el juez de esta forma lo que haga es hacer una revisión del contrato, terminarlo o modificarlo. ¿Listo? Compañero. Sí, señora, sí. O sea que, digamos que para complementar, o sea que también eso se podría dar frente a un escenario de, por lo menos un contrato de obra donde, digamos lo que pasó ahorita después del COVID, el tema de los Sí. materiales subieron casi un 100%, podría darse ese escenario que tú estás hablando, Sí, ¿correcto? Donde claro. tocaría acudir al juez para que terminara el contrato, pues para no ir, digamos, pues para no entrar en una pérdida sobre la obra, ¿correcto? Claro, en este orden de idea, bueno, hablemos del campo privado. En el campo privado, esta institución es propia de el derecho privado, se encuentra desarrollada en el Código de Comercio, en el artículo 872 del Código de Comercio. ¿Qué es lo que sucede? Que el contrato de obra aplicaría perfecto porque existen algunas reglas de la teoría de la imprevisión en la cual me exige que mi contrato sea de tracto sucesivo, que nosotros vamos a mirar qué significa tracto sucesivo, que las obligaciones se cumplan en el tiempo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un contrato de obra estaría perfecto. ¿Qué pasa? Todo subió. No, pues es que ya para mí como constructor no es rentable porque yo le había dicho que le construía, no sé, las bodegas en 500 millones de pesos, pero lo que pasa es que ya el cemento subió, el ladrillo subió, todo subió, el hierro subió, entonces resulta que ejecutar a mí ese contrato ya me sale por 600 o 700 millones de pesos, porque la teoría de la imprevisión no establece cuál es la pérdida, solamente me habla de una palabrita y me dice excesiva onerosidad. ¿Qué es lo que sucede en el campo del derecho público? En el campo del derecho público, por ejemplo, hay otras figuras como el hecho del príncipe, pero ya el Consejo de Estado en la sección tercera, que es la encargada de hacer todo este análisis, ha establecido que claramente la figura de la teoría de la imprevisión podrá ser tomada del Código de Comercio y será aplicada en el derecho público. Lo que pasa es que la denominan la teoría de la imprevisión imperfecta. ¿Imperfecta por qué? Porque no le pertenece propiamente a la ley 80 y todos los decretos reglamentarios que ha tenido. ¿Listo? Ok, bueno, señora, muchas gracias. Perfecto. Bien. Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos? Profe, yo, con relación al trabajo que tú estás mandando para presentación para el 4 de julio ya, entonces quería preguntarte, eso lo vamos a hacer como paulatinamente, ¿verdad? De acuerdo a las lecturas y todo se va sacando conforme a las especificaciones que tú tienes. Sí, ¿me habla de qué? ¿Del ensayo? Sí, profe, del ensayo. Es Sí, que ahí sí, es sí, donde sí. tengo unas dudas, porque pues Sí. sí quería saber, dice que la fecha de esta primera entrega es el 4. Entonces, ¿de dónde a dónde iría, profe, para poder tener determinado eso? Porque por lo que alcancé a leer y todo, se va a ir entregando paulatinamente hasta el escenario 7, que ya es el final. Ujú. Mire, yo pienso que aquí esa pregunta que hace Jenny está bien. No abarquemos todo, porque es que si no se nos queda un salpicón. Por ejemplo, ustedes pueden abarcar, voy a trabajar el concepto de obligaciones o voy a trabajar el concepto de hecho jurídico y acto jurídico. Mire, no abarquen tanto, porque ¿qué me interesa? Que les quede claro. Entonces, por ejemplo, yo digo, voy a hacer mi ensayo en establecer las diferencias entre acto jurídico o contrato, ¿sí? Acto o contrato, podría ser, o hecho jurídico y acto jurídico, también podría ser, o voy a hacer mi trabajo solamente para entender qué son las obligaciones, ¿sí?
o voy a hacer mi trabajo solamente para entender el artículo 1602, que es pacta sunt servanda. Solamente escojan un tema nomás, para que no quede eso que en las páginas que son tan pocas, incluyen absolutamente todo. Entonces yo les aconsejo que con calma escojan un tema y sobre ese, o principio de la autonomía de la voluntad, que también es un tema muy interesante. O buena fe, contractual. No me van a hablar de buena fe en el campo penal, en nada. Contractual, que tenga relación con nuestro tema. Y lo cogen. Así cuando yo lo lea, sé, el estudiante se encuentra ubicado en la materia de acto jurídico. ¿Entendido? Es decir, que con lo que iniciamos de lo que nosotros escojamos, debemos Sí. terminar hasta el escenario 7, ¿verdad? Vamos a ir complementando. Vamos a ir Listo. complementando. Doctora, ¿y si en dado caso requerimos de pronto de alguna asesoría o algo todo por Teams? Sí, lo que podrían, pero una asesoría frente a qué? ¿Frente a la escogencia del tema o frente al ensayo? Al tema, profe, al tema en sí. O sea, como darte, Podríamos, sí, podríamos, se me ocurre, ¿cuándo es 4? Estoy perdida. el 4 es el día martes, profe, el En 3 8 es días. festivo. Listo, lo que podríamos hacer, se me ocurre, Jenny, si quiere, podríamos descomunicarle a los compañeros y el viernes, si quieren, podemos trabajar de 12 a 1, que es la hora del almuerzo. Y nos conectamos, no sería asesoría, sino yo los guiaría. ¿Les parece? Para hacer, o sea, para dejar dicho a los compañeros que de 12 a 1 de la tarde, este viernes, Sí, no es asesoría, para que no empiecen que ese no es el no. horario, no, sino sería como, venga, un diálogo, algo extra para que ustedes puedan concretar el tema. Listo, profe. Entonces, al final de clase yo te estaría diciendo entonces cómo quedamos con eso. No, yo me conecto, el que se quiera conectar, perfecto. ¿Listo? Bueno, doctora, entonces Sí, quedamos de 12 a 1 día listo. viernes Sí, para hacer eso. Muchas pasado gracias. mañana. Sí, Sí, listo, señora, listo. muchas gracias. Vale, perfecto. Bueno, entonces vamos a entrar a revisar un temita que me parece muy importante y quiero que ustedes lo conozcan porque es amplio. Vamos a tratar de hablar solamente lo concreto, pero es muy importante y quiero contarles que los estudiantes se equivocan mucho. Cuando yo soy jurado de preparatorios, a veces les pregunto eso y todavía no lo han materializado. Entonces, vamos a hablar del plazo y de la condición, por lo menos lo general. Y entonces, para que ustedes anoten, este tema de plazos se encuentra a partir del artículo 1551 del Código Civil, ¿listo? Y el de condición, que yo aquí sí les coloqué todos los articulitos, 1531, para que lo tengan ahí y vayamos trabajando. Cuando nosotros hablamos de plazo, el plazo... Perdóname, ¿dijiste 1551 o 1531? 1551 plazo y 1531 condición. Listo, gracias. ¿Listo? Bien. Cuando nosotros hablamos de plazo, es muy importante conocer qué es el plazo, cuáles son las clases de plazo y cuál es la diferencia con la condición. Porque en esta materia encontramos, y ustedes saben, en procesal encontramos cantidad de términos que son plazos. Entonces, cuando nosotros hablamos de plazos en el campo de las obligaciones, es el cumplimiento que tenemos de la obligación. Es decir, que llegada esa fecha, ese tiempo establecido en el contrato, entonces tengo que cumplir con la prestación. Y recuerden que el tiempo de la prestación va a ser de dar, de hacer y de no hacer. Algunos de los plazos que nosotros podemos trabajar
es el plazo expreso, es decir, él es estipulado en el contrato. Si yo les pregunto a ustedes o los que viven en alquiler, en contrato de arrendamiento, o los que tienen bienes y alquilan, yo les digo cuál es el plazo en que usted debe pagar o en que le deben pagar el canon de arrendamiento. Usted me dice el primero de cada mes. Ah, bueno, eso es un plazo expreso. Eso es un plazo que va incluido en el contrato y por lo tanto deberá entregarle el canon de arrendamiento establecido en ese contrato de arrendamiento. Ah, bueno, lo que pasa es que yo le dije a mi arrendatario que me pagara los 5 primeros días. Ah, bueno, listo, ahí está el plazo expreso y dentro de los primeros 5 días podrá pagarle. Entonces, en este orden de ideas, cuando nosotros hablamos de plazo expreso, se encuentra claramente identificado este elemento. Por eso, cuando nosotros vamos a demandar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que mi obligación sea clara, expresa y exigible. Y hago referencia a esto, que me tienen que pagar el 1 de junio, me tienen que consignar en el número de cuenta tal, o tiene que ir a mi domicilio y entregarme el dinero, o tiene que, lo que toque hacer. Pero entonces, de esta manera empieza a configurarse estos elementos. Cuando nosotros hablamos de un plazo tácito, entonces en este orden de ideas se establece que va con posterioridad al cumplimiento de la obligación. Y en este caso, un plazo tácito podríamos configurarlo es en el contrato de compraventa. ¿Qué me dice el contrato de compraventa? Si las partes no establecen un tiempo en el cual se pagará la cosa, esta se entiende que es inmediatamente con posterioridad a la entrega de la cosa. Entonces, por eso yo les coloco acá, el plazo es el tiempo que se gasta en traer el carro en donde está, por ejemplo. Entonces, ahí habría un plazo tácito. O en el caso de la compraventa que yo les digo, es entrego la cosa e inmediatamente me tienen que pagar el dinero o el precio establecido en el contrato de compraventa. Un plazo determinado, se sabe cuándo va a llegar, el 1 de mayo del 2016. Ya llegó, ya se pasó. Un plazo indeterminado, pues no se sabe cuándo va a llegar, pero va a llegar. La muerte es un plazo indeterminado. Todos los de este grupo vamos a morir en algún momento. No sabemos cuándo, pero vamos a morir. Entonces, de esta forma se entra a materializar que la muerte es un plazo indeterminado. El plazo legal, bueno, es el señalado por la ley. Un ejemplo, en el contrato de mutuo me dice que si las partes no establecen un tiempo, se entenderá que o que podré restituir el dinero, porque el contrato de mutuo es un préstamo de una cosa que podrá ser dinero. En este orden de ideas dice que podré exigirlo con 8 días después al perfeccionamiento del contrato de mutuo. Plazo legal, me lo establece la ley. El plazo judicial es el que señala el juez y podría tomar de ejemplo nuevamente el contrato de mutuo, porque el mutuo tiene un plazo legal y un plazo judicial. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que le presto el dinero y le digo, ¿cuándo me lo pueda pagar? Y todos los días empiezo yo a buscarlos y no he podido todavía. Entonces, en este orden de ideas me dice, la única forma es que usted acuda al juez y el juez indague al deudor y le diga en relación con su situación jurídica cuándo podrá pagar y si no se sabe, pues entonces el juez establecerá un plazo. ¿Listo? Entonces, de esta forma nosotros tenemos, y ustedes, por ejemplo, también pueden hablar en el ensayo del plazo y de los diferentes
ejemplos del plazo porque es algo muy importante y que debemos todos conocer. ¿Y por qué debemos conocer? Por una sencilla razón, y es que cuando tenemos plazo podemos exigir nuestras obligaciones y de esta forma, pues materializar la prestación. Ah, bueno, profesora, es que venga, ¿puedo hacer una modificación al plazo? Claro, porque recuerde, así como creamos la obligación, como se forma el contrato, podemos hacer modificaciones. Y entonces lo que tendrá que hacer, así como lo pactamos, así deberá ser o podrá modificarse. Una modificación a una cláusula, entonces, bueno, es que ya el canon de arrendamiento no se pagará del 1 al 5, sino se pagarán los 20 o los 15, estaría perfecto. Puedo hacerlo, porque para eso se confecciona entre las partes un principio de la autonomía de la voluntad contractual. Y eso es súper importante. Entonces, lo que yo no podría entrar a modificar serían los plazos legales o los plazos judiciales, porque ya en este orden de ideas son los establecidos por la ley y no podría entrar a hacer una modificación de estos. ¿Listo? Preguntas. Preguntas, preguntas. Profe, yo tengo una inquietud. Señora. O sea, es como un ejemplo, ¿sí? Si digamos yo tengo un vehículo, es propio mío y lo voy a vender y el comprador tiene una parte, pero a través, digamos, de un préstamo bancario. Y acá el préstamo, pues le dicen, bueno, tiene un plazo de 5 días, 10 días para que le desembolsen directamente al propietario. ¿Eso es legal hacerlo o no? Sí, claro. Yo puedo hacer, es más, puedo tener dos modalidades en mi contrato, un plazo y puedo tener una condición. Le pago el 50% el 1 de mayo y el otro le pago cuando pase algo, que ya vamos a mirar, y es completamente válido. ¿Qué es lo más importante? Miren, y en los contratos hay una característica esencial que la vamos a mirar para no avanzar en esto y es todo se puede, todo es válido, solo si se encuentra claramente configurado y no va en contra de la ley. ¿Sí? Y ya lo vamos a mirar, por ejemplo, con los objetos ilícitos. Le vendo el parque. No, qué pena, pero el parque es un objeto ilícito. Entonces, en este orden de ideas, mi contrato carece de validez. Pero si lo encuentro claramente establecido, si lo escribo así, mire, es que le voy a pagar esto con de tal dinero y lo otro, porque es que cuando el fondo del ahorro me desembolse, bueno, eso tiene que quedar, pero eso es válido. ¿Para qué qué? Para que mi obligación sea exigible. Si no lo coloco, pues entonces, bueno, pero ¿cuándo se va a vencer? Porque es que, ojo, con esto, a partir del vencimiento del plazo, es que los acreedores se vuelven sujetos activos y pueden exigir el cumplimiento de la prestación. Venga, es que no me quiere pagar. Ah, bueno, entonces exíjalo ante el aparato jurisdiccional del Estado. En nuestro caso, el derecho privado será un proceso ejecutivo. Pero si no coloqué cuándo me va a pagar, pues cuando yo presente mi demanda por el proceso ejecutivo, pues el juez me va a rechazar de plano la demanda porque me va a decir, bueno, pero venga, señor acreedor, ¿cuándo es que tiene que hacer exigible la obligación? No, es que no lo establecimos. Ah, no, gravísimo. Entonces, eso tiene que quedar establecido en el contrato. Por lo tanto, nosotros hablamos solamente para que quede clara la primera conclusión o el primer concepto de plazo. Hablamos de plazo, que es un hecho futuro cierto, porque todos los plazos llegan, el expreso, el tácito, el determinado, el indeterminado, el legal, el judicial. Pero todo lo contrario a la condición. La condición es un hecho futuro incierto. Significa que no sabe si se va a cumplir o no.
Cuando se case, le dono mi casa, dicen sus papás. Cuando se gradúe de abogado, le dono el carro. ¿Sí? Cuando se gradúe de médico, le dono la finca. Ni siquiera me he matriculado. O sea que lo más probable es que no se vaya a cumplir esa condición. Y entonces de esta forma nosotros decimos que hay diversas clases de condiciones, pero en este orden de ideas nosotros hablamos de que las condiciones puedan que se vayan a cumplir dependiendo o no. Obviamente todas las condiciones tendrán que ser lícitas, tendrán que ser posibles y van encaminadas a dos situaciones muy importantes y es una condición suspensiva y una condición resolutoria. Nosotros hablamos de condición suspensiva es porque se suspende el derecho, ¿cierto? Hasta que se cumpla la condición. Cuando hacemos el contrato, pero lo sus papás hacen un contrato de donación, pero lo someten a condición. Cuando mi hijo se gradúe de derecho, le regalo el carro. Es decir, es una condición suspensiva. Se suspende el derecho, o mejor, o se suspende acá, se suspende lo establecido en el contrato hasta que esta no se cumpla y una vez que se cumpla, se adquiere el derecho. O si lo quieren mirar así, se suspende el derecho hasta que se cumpla la condición. Y el ejemplo que les traigo hoy es cuando se gradúe, te regalo el carro. Así de sencillo. Resolutoria. Cuando se dé la condición, se extingue el derecho. Le presto el carro hasta que se case. O sus papás le dicen, los que no están casados, viven en la casa hasta que se casen. Tiene derecho a qué? A usar y gozar de todo lo que encuentra en la casa. Pero apenas se case, hijito, se le suspende ese derecho a ese uso y a ese goce. Y estas condiciones son muy importantes porque teniendo en cuenta estas condiciones podemos entrar a materializar o a configurar el contrato. ¿Listo? Preguntas, que yo sé que siempre surgen preguntas. ¿Mm? Doctora, buenas noches. Sí, buenas noches. Yo tengo una pregunta con respecto a lo que se está explicando en este momento. Ajá. No sé si tenga, digamos, que ver con el tema en sí, pero ese tipo de condiciones también se ven, por ejemplo, en un testamento. Sí, O sea, claro que sí. a lo que usted se refería, por ejemplo, de cuando se gradúe, le regaló el carro. Eso Ajá. eso también se ve en los testamentos, ¿no? Sí, O sea, se ven digamos, los testamentos. la gerencia de la empresa familiar se la dejo a mi hijo mayor y puede ser gerente en el momento en que se case. Antes no. Puede ser algo así. Sí, sí, y Yo creo que depende. de hecho, les recomiendo que se lea el 1538. El 1538 establece sobre la aplicación en disposiciones testamentarias. Perfecto, doctora. Muchas gracias. ¿Listo? Bien. Mil Bueno, gracias, doctora. mire, importante, estimados estudiantes, tengan en cuenta las diferencias entre plazo y condición. Porque yo les decía, todavía yo a estudiantes de 10º semestre en preparatorio les digo que la muerte, ¿qué es? ¿Es un plazo o una condición? Y me dicen que es una condición. No, la muerte, el fallecimiento, es un plazo indeterminado.
Ténganlo en cuenta, anótenlo ahí, si tienen apuntes en rojo, eso es muy importante. Ojo con esto, si yo les dijera, présteme 5 millones de pesos, firmemos la letra de cambio. No han visto letra de cambio, no tienen por qué saber nada de eso. Pero cuando se muera mi perro Bruno, que eso es un ejemplo que trae Becerra en su libro de los títulos valores, utiliza ese nombre, ese sería un plazo indeterminado. Pero cuando yo empiezo a decir que se muera mi perro Bruno porque lo coge un carro, no, pues eso ya eso no aplicaría, ¿no? Tengan en cuenta eso no aplicaría porque cuando se muera a los 40, 50 años, no, pues es que nadie sabe cuándo va a pasar eso. Eso es un incierto. Nosotros no tenemos de manera general, en el genérico, que es que vamos a morirnos a los 30, a los 40, a los 50, a los 60. Entonces, solamente sería la muerte como plazo indeterminado, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Profe, disculpe. Yo tengo una pregunta. Sí. Buenas noches, mira, tengo una pregunta. Yo sé que de pronto esto es algo ilegal y se ve como ilegal, pero pues sucede pronto muy a menudo. Si se tiene un contrato de compraventa y el contrato de compraventa dice que yo voy a vender X inmueble, pero yo no, la persona decide vender ese inmueble y hacer un contrato de compraventa solo para poder beneficiarse de algo o proteger ese bien, ¿sí? Y hay otro adicional donde dice, bueno, las condiciones, yo le dejo esto como si usted me lo hubiese comprado, hay un contrato de compra de por medio, pero hay un documento también de por medio aparte a ese, donde es solamente una figura que no se va a llevar a cabo. ¿Qué tan legal y cuáles serían las consecuencias de eso? Mire, nosotros lo vamos a mirar, yo creo que en 15 días, eso es una simulación. ¿Listo? Lo que le puedo adelantar es que en el campo penal no hay nada, en el campo civil sí, y sería una acción declarativa por simulación, así como me la está contando, lo que le entiendo es que es una simulación absoluta, porque dice Ospina Fernández, los que tienen Ospina pueden empezar a leer, dicen que el negocio jurídico es vacuo sin sentido. ¿Listo? No se preocupen, eso lo vamos a mirar para no irnos más allá porque el tema es muy interesante y quiero que lo hablemos. Esa es una clase, vamos a hablar de ese tema. ¿Listo? Súper, gracias. Señora. Tenía una pregunta con respecto a la evaluación que se hizo. Bueno, habla también digamos, de ese tipo de documento, contrato. Es una de las preguntas que dice que Alejandra, bueno, creo que es la pregunta, ella se iba a casar o se iba a casar con alguien y accede, bueno, dice que va a hacer hace un documento, ¿no? Hace un documento donde dice que va a celebrar un contrato de compra-venta con quien va a ser su esposo, pero cuando se casen. Y luego ya, cuando ya dice, o sea, dice que ya no lo va a hacer, ¿sí? Entonces, en este caso, o sea, habían varias respuestas y una era acto jurídico, era opción, la representación y promesa. Yo siempre tuve la duda porque realmente no me había quedado claro lo que en este momento la profesora nos ¿Me lee la pregunta, por favor? Dice, Alejandra manifiesta unilateralmente en un documento que en caso de que ella se casare con Juan, accedería a celebrar contrato de compraventa con Daniel respecto de un predio ubicado en la calle 100 con autopista norte. A los 6 meses, Alejandra se casa con Juan, pero Alejandra se niega a celebrar el contrato con Daniel, pues manifiesta que nada le obliga a hacerlo, pues ella hizo una manifestación unilateral. Entonces, digamos que para mí fue bastante complicado, primero porque no entendía bien lo de opción y en este momento, pues, de acuerdo a la explicación que la profe nos está dando, entonces había también la otra respuesta que era acto jurídico unilateral, yo pensé que era esa,
me equivoqué, realmente presenté 2 veces el examen, la evaluación, y esa fue, ese fue, dígame las respuestas, por favor. la respuesta, una era acto jurídico unilateral, la otra era opción, la otra era representación y la otra era promesa. Entonces, yo siempre pensé que era acto jurídico unilateral o era promesa, una de las dos, pero se me acercaba más a acto jurídico, luego coloqué promesa, dije, bueno, si no es esa, entonces la otra. ¿Por qué acto jurídico? Pues porque dice acto jurídico unilateral, acto jurídico porque hay un documento de por medio. Y en la de promesa. Ah, se fue. ¿Aló? Hola. ¿Ustedes me escuchan? Sí, doctora, Sí, aquí señora, están sí, escuchándolo. Señora. Sí, profe, yo lo escucho. Bueno. La compañera tal vez que se le fue el audio. Para esa pregunta está muy interesante. Solamente un paréntesis, rápidamente. Ella me habla de opción, ¿cierto? Me habla de promesa. Me habla de acto jurídico. Me habla de, creo que era contrato. Sí, doctora. Contrato de compra-venta. Mire. No, promesa, representación, opción y acto jurídico. Representación. Acá, representación. Y era acto jurídico unilateral. Opción. ¿Sí? Y acá esto es un poco redundante, porque nosotros vimos la sesión, que acto jurídico es la manifestación de la voluntad de una persona para producir consecuencias jurídicas. Un ejemplo claro, testamento. Entonces, Alejandra, en este orden de ideas, la manifestación de su voluntad no era un testamento, ni era un acto jurídico unilateral para que iba a traer consecuencias jurídicas. Es decir, que su esposo no podía obligarla a vender. Promesa, no, porque promesa es de carácter bilateral. Y con la promesa me obligo a hacer ¿qué? A hacer algo en el futuro. Y para eso requiere la firma de los dos prometientes. Pero opción de compra o de venta mejor, en este caso, dice, si yo dentro de los próximos 6 meses quiero vender mi casa, se la voy a vender a Paola. Si la quiero vender, nadie me puede obligar. Y es más, el tiempo es de 6 meses. Es decir, que yo a los 6 meses y 10 días se la puedo vender a Oscar. Y Paola no me puede decir, yo. No, profe, pero la pregunta no era que si la quería vender. La pregunta decía, era estrictamente, decía, bueno, un ejemplo, Rosa en un tiempo se casa con Juan. Si se casa en 6 meses, le vende la casa a José. Eso era lo que decía, no por ningún lado no daba la opción, o por lo menos decía si quiere hacerlo. No, pero ahí había una palabrita que me leyó la compañera, que es la que da la cabida a la opción. Disculpa, profe, fue que me quedé sin señal. Se te escucha entrecortado. ¿Aló? Sí. No lo escuchamos bien. Que tengo mala señal. Sí. Estoy desde San Andrés y aquí la señal es pésima. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. ¿Me podría leer la pregunta nuevamente? Ok, dice, Alejandra manifiesta unilateralmente en un documento que, en caso de que ella se case con Juan, accedería a celebrar compra-venta con Daniel
respecto de un predio ubicado en la calle 100 con autopista norte. A los 6 meses, Alejandra se casa con Juan, pero Alejandra sigue a celebrar el contrato con Daniel, pues esta nada le obliga a una manifestación unilateral. En este caso se evidencia un claro ejemplo de, y pregunta las opciones, o sea, da las opciones: acto unilateral, opción, representación y promesa. No, ahí era opción. Está claro que son Accedería. Sí. Profesor. ¿Sí? Accedería es la palabra clave. Profesora. En este orden de ideas, ¿qué es lo que sucede? Que es que la opción no es un elemento de coacción para la venta. Mientras que la promesa sí, mientras que la representación ahí no tendría nada que ver y el acto jurídico unilateral no aplicaría. Doctora, o sea que, perdóname, o sea que es que algo leí yo que decía que la opción se perfecciona pasando a ser una promesa. O sea, cuando se perfecciona, se convierte en una promesa, ¿es correcto? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí, no. Pero hay una condición determinada. Se escucha, se lee claro una condición determinada allí. Sí, pero es que sí, no. ¿Por qué digo sí, no? Porque es que todo depende de la voluntad de las partes. Si decimos nosotros, si vendo mi carro, se lo voy a vender a Paola en los próximos 2 meses. Y a los 2 meses yo le digo, Paola, voy a vender mi vehículo, ¿está interesada en comprarlo? Y ella me dice, sí, Diana, estoy interesada en comprarlo, pero hagamos una promesa porque no tengo el dinero todavía, pero en 3 meses ya lo puedo tener. Entonces, bueno, hagamos promesa. O sí, vámonos de una vez al contrato de compra-venta. Entonces, por eso digo sí, no, depende de qué, de las circunstancias particulares del contratante comprador y del contratante vendedor. No una opción de venta me lleva obligatoriamente a una promesa. Esa opción es como la idea que yo puedo tener, o sea, es como la idea de poder llegar a hacer un negocio en caso de que las dos partes estén de acuerdo. Sí, la opción me dice, venga, si yo voy a vender mi celular, que a veces uno lo trabaja o lo aplica cuando está en conversación con sus colegas y en sus trabajos, venga, si voy a vender mi celular, ay, si lo vende, venga, yo se lo compro, ¿sí? Si lo vendo, yo se lo vendo a usted. ¿No les ha pasado? ¿Un contrato de arrendamiento es una opción de compra? En este orden de ideas podría ser una opción de venta o una opción de compra, dependiendo del rol o de la materialización. Pero entonces, claro, si yo le vendo, si voy a cambiar de celular, si se lo vendo a usted, Carlos. ¿Sí? Bueno, en este orden de ideas, entonces, si lo vendo, sí lo vendo. Doctora Rey. Profe, pero es que la opción no es obligante, ¿no? Yo lo que... La opción no es obligante, exactamente, no obliga. Es decir, yo puedo decir, venga, yo le voy a vender mi celular a Carlos, pero de pronto Omar me da una mejor oferta y yo le digo, no, se lo vendo a Omar. Es diferente, porque si usted cuando digo le voy a vender el celular a Carlos y hace una promesa, en este orden de ideas no se puede retractar, porque ya hay una prestación de hacer. ¿Hacer qué? Hacer en el futuro. Pero si yo digo que le voy a vender el celular a Carlos, si yo le digo que le voy a vender el celular a Carlos, no sería una promesa, porque para que haya una promesa debe constituir ciertos aspectos, como por ejemplo el tiempo, el valor y todos estos temas que ratifiquen que yo voy a vender el celular a Carlos. Y adicionalmente a eso deben haber también firmas de parte y parte, ¿no? De validez. Me encanta que los tengan claros, ¿sí? Porque es que la promesa es una preforma de mi contrato de compra-venta. Pero, ¿qué es lo que pasa? Claramente están plazo o condición. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si usted dice, le voy a vender, bueno,
hablemos de opción. Si vendo mi carro, o si vendo el celular, más rápido. Si vendo mi celular, se lo vendo a Carlos y el tiempo es de un mes. Si yo en ese mes se lo voy a vender a María, aquí sí puedo. Puede Carlos coaccionarme para decir, usted me dio la opción de venta o la opción de compra. Tiene que vendérmelo a mí. Entonces, ¿yo qué hago? Pues espero un mes y un día y ahí sí se lo puedo vender a María. Porque podría yo configurar una expectativa negocial. ¿Así sea de palabra? No, pues, a ver, los contratos en el Código Civil y en el Código de Comercio son consensuales. Y la consensualidad, el código no la ha definido si es verbal o escrita. Es decir, que para esta clase de bienes muebles, sí podría yo venderla de manera verbal. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Pues que aquí tendría que establecer todo un acervo probatorio para probar esta situación. Pero eso no significa, esto le digo, es para que nos quitemos eso de la cabeza, que no significa que no hay contrato o que no hay opción. Sí hay opción. Lo que pasa es que es consensual, verbal. Pero ¿qué sucede? En este orden de ideas tendría que acudir a los medios probatorios para entrar a demostrar que sí existió la opción y que el tiempo de opción era de un mes. Profe, Sí, pero es que Rey, la opción finalmente es aquí, unilateral. Entonces, volvemos a la pregunta del examen. Si en el examen decía que esta señorita se casaba con este otro señor y le vendía la casa a una tercera persona, y cuando se casó, ella no quiso hacer efectiva la opción porque finalmente era una opción, no era obligante. Es decir, porque la si yo opción no tengo la una opción, obligaba a vender. entonces de pronto, en ese caso, en el caso particular de la pregunta del examen, ¿qué acciones jurídicas, legales, civiles, no sé qué tipo de acciones Ninguna. podría acarrear Daniel contra ella? No podría porque no es obligante la opción. O sea, él se dejó engañar. Sí. Con Pero relación que a es lo lo que mismo con relación a lo que el cuando compañero se está habla de palabra. manifestando, yo estuve leyendo atentamente la pregunta y acá se ve, o sea, la pregunta contextual dice, Alejandra manifiesta literalmente en un documento que en caso de que ella se casare, no está diciendo que se va a casar, que se casare, hay una posibilidad, No, ¿verdad? ella se casó, ella se No, casó, ella se casó. escúchame por Pero eso, ella manifiesta en un escúchame, documento. En un documento. escúchame porque es que hay que leer para uno poder tomar las opciones. Entonces dice que ella accedería, ¿sí? Por ese casare, ella accedería a celebrar un contrato de compraventa con Daniel. Como ella se casó y se negó luego, para mí la respuesta era una opción. Yo Pero ella delimité, manifiesta fue en un por ahí. documento. En un documento fue que lo manifestó. Sí, señor, en un Sí, documento. es un documento unilateral, o sea, pero el casare no dice tiene nada que ver porque igual hay se que tener casó. en cuenta que también, Esa es la pero hay que palabra, tener en esa es la cuenta palabra también que unilateral. dice que unilateral, al ser unilateral, o sea, yo lo manifiesto, pero no hay algo que es entre dos personas, lo entiendo yo así. No hay algo Así que es, yo Omaira, le dije completamente a de Daniel, acuerdo. ¿cierto? Yo no le dije a Daniel, venga, no, yo lo dije para mí, Omaira, si me caso con X persona, le vendo la casa a Daniel, pero Daniel no creo que por ningún lado de pronto se enteró, pero pues así lo tomé yo y esa fue la respuesta que yo di, o lo asumí así, pensando que era O sea, mejor dicho, la palabra clave, es unilateral, no es casare porque ella finalmente ya se casó. Eso es. Es que unilateralmente hay muchas formas de tener un contrato en un documento unilateral. Hay demasiadas opciones, ¿ves? Por eso es. Porque la Bueno, yo donación realmente también es conozco una una. opción. Yo realmente conozco una. Unilateralmente es una sola parte. A ver, para que concluyamos, opción de venta es una materialización de la voluntad de una sola parte, que es casi siempre, en este orden de ideas, es la plena propietaria de la cosa, mueble o inmueble, y que tiene un tiempo, porque la opción de venta no es eterna, tiene un tiempo,
y el tiempo máximo es de 6 meses, pero en virtud a la voluntad unilateral podrán establecer un tiempo menor. Si la persona que es plena propietaria no la vende, la otra parte no podrá coaccionarla a que materialice la opción, para que lo tengamos en cuenta. Eso está claro. No. Entonces la gente dice, entonces, ¿para qué hago opciones? Ah, bueno, pues porque en este orden de ideas el problema se podría dar es si ella la vende. Si ella la vende y estoy dentro del plazo de los 6 meses, pero no se la vendo a quien dijo que se la iba a vender, si se la vendo a otra, entonces ahí sí podría yo decir, venga, necesito que me cumpla la opción porque usted la va a vender. Porque es que esta clase de contratos no es intuito persona, va con otra opción y es, ¿tiene el precio? Sí, y por lo tanto se va a materializar el negocio, para que lo tengamos en cuenta, ¿listo? Bueno. Profesora. Señor. Dale, profe, gracias. Profesora, quiero hacer una apreciación y a la vez una pregunta para que usted me oriente. Bueno, pienso que el acto jurídico pues es un acuerdo de voluntades, pues por lo que ya está explicado. Le quiero hacer una primera pregunta. ¿El acto jurídico necesariamente debe ser por escrito o puede ser verbal? Me explico. Por ejemplo, usted sabe que muchas veces pues entre familia o entre amigos se presta que esa persona no paga, o de pronto uno es dueño de un local o de una casa y a veces hay mucho formalismo y te dejo entrar, pero no firmamos contrato y tú no me vas a quedar mal, pero después resulta que sí queda mal. Entonces, primero quiero despejar la duda. ¿El acto jurídico para que exista debe ser por escrito necesariamente o puede ser verbal? Bueno, entonces ubiquémonos acá. Clasificación de los contratos. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de los contratos pueden ser consensuales, reales o solemnes. ¿Listo? ¿Qué significa un contrato consensual? Un contrato consensual es aquel en que las partes pueden perfeccionar la voluntad estableciendo los elementos esenciales del contrato, que podrá ser verbal o podrá ser escrito. El código no me dice consensual verbal, consensual escrito, sino me habla de consensualidad y la doctrina, desde que surgió el código, ha establecido eso. ¿Qué pasa? ¿Qué clases de contratos? Un contrato de arrendamiento podrá ser consensual verbal. Le alquilo la casa, ¿cuánto cuesta? 1.000.000 de pesos, mire, le entrego las llaves y me paga los primeros de cada mes. Ahí está, se perfecciona el contrato. ¿Hay contrato de arrendamiento? Sí hay contrato de arrendamiento. Venga, profesora, ¿y cómo pruebo eso? Porque es que este señor lleva 6 meses sin pagarme y en este orden de ideas necesito que me devuelva el bien y necesito iniciar el proceso ejecutivo. Entonces, en el campo del derecho procesal, tendría usted que hacer una solicitud de una prueba anticipada, que va a ser una declaración de parte, y si no va a través de testimonios, para poder que el juez diga efectivamente se estableció a través de la declaración de parte que sí existe un contrato de arrendamiento. Y por lo tanto usted podrá verse legitimado para activar el aparato jurisdiccional en un proceso declarativo de restitución de bien inmueble arrendado, en un proceso ejecutivo. ¿Listo? Punto. Venga, le vendo José el celular. Es un contrato consensual verbal. ¿Cuánto cuesta? 200.000 pesos. Tenga los 200, le entrego el celular. ¿Hubo contrato? Claro. Cuando usted va al supermercado, cuando usted va a la tienda y se compra el paquete de papas, se compra la gaseosa, se compra, no sé, la sal, el azúcar, el café, eso es un contrato de compra-venta consensual. Ah, bueno, que usted me diga a mí, profesora, es que yo le vendí la casa o la finca a mi primo de mane, ¿y cuánto cuesta la casa? No, 500 millones, después tenga los 500 y aquí ya listo, coja la casa. Yo le digo, no, qué pena.
porque es que la ley establece que la venta de bienes inmuebles no es consensual, es solemne. ¿Y qué significa? Que se va a materializar a través de una escritura pública. Si usted hizo eso de vender la finca y le pagaron el precio y ahora resulta que usted quiere revisar si usted es el dueño, yo le digo, usted no es el dueño. Ahí no hubo contrato de compraventa de bien inmueble. Ah, profesora, ¿qué hubo? No hubo nada. ¿Sí? Entonces, si usted no hace el testamento en virtud a los protocolos de escritura pública ante notario, no tiene testamento. Si usted va a vender un contrato de permuta de un bien inmueble, tampoco. Si su papá le va a hacer una donación de la casa que tiene y le dijo delante de todos los hijos y delante de todos los tíos en una reunión familiar, es que le dono, le voy a regalar la casa a mi hijo y ya se quedó así y usted se fue a vivir a la casa, pues su papá no le donó nada porque requiere solemnidad. ¿Qué pasa? Que los vehículos automotores, tanto en donación como en permuta, como en compraventa, sí requieren una consensualidad escrita, porque el Ministerio de Transporte en el año 2017, a través de la resolución 3257, estableció que la consensualidad debe hacerse escrita. Es decir, una vez que usted va a ir a hacer la tradición, a usted le exigen el contrato escrito. ¿Por qué? Para aquello del RUND. Otra clase de contratos. Hay otra clase de contratos que se perfeccionan con la entrega. ¿Cómo cuál? Le presto mi carro para que vaya a Santa Marta, para que vaya a Tunja a hacer una diligencia, para que vaya a Cali. Entonces, este contrato se materializa con la entrega. Porque no tendría sentido, venga, ¿me presta su carro? Sí, le presto mi carro. Y nunca me lo entregó. Pues no hubo contrato de comodato, que es un contrato de préstamo, de uso. Entonces, esta clase de perdón, reales. Señora. Yo tengo una pregunta. Digamos, cuando hay veces en la empresa uno, pues es un mutuo acuerdo, ¿no? Del contrato de las partes, pero digamos, digamos, pasado, digamos, los 6 meses, le dan como, en pocas palabras, decir una arandela, digamos que le dicen, bueno, digamos que sea de mercancía. Si se daña, si al transportar la mercancía su merced la deja caer o está, digamos, se daña, le vamos a descontar de su sueldo esa mercancía porque, digamos, no fue, digamos, un buen trato. ¿Eso está bien o eso está mal o eso porque es así? Bueno, pues me tocaría entrar a mirar, ese es un contrato laboral, es un contrato de prestación de servicio, es un contrato de transporte. Claro, ¿Qué clase de contrato es? Porque es que, por ejemplo, los contratos de transporte va inmersa una obligación de seguridad y es llevar tanto a las personas, por ejemplo, cuando es transporte de personas, como a las cosas con todo una custodia, un protocolo de seguridad o bioseguridad, por ejemplo, para los alimentos. Entonces me tocaría... Ahí también irían lo de las pólizas, ¿sí o no, profe? Porque, digamos, un ejemplo, Claro. cuando es de transporte, entonces, o sea, lo que a mí me hicieron la pregunta, me dicen, ¿por qué nos están cobrando a nosotros esa digamos, como que llega la mercancía, digamos, defectuosa? ¿Por qué nos están cobrando a nosotros ese daño si se supone que hay póliza? Entonces, esa era como la pregunta que yo tenía. Tocaría revisar cuál es el cubrimiento del siniestro y qué tanto riesgo tienen en la póliza. Porque algunas pólizas de transporte dicen, le cubro solamente el 1% de lo que si se daña la cosa. Entonces toca entrar a revisar. Eso está bien visto que eso se los cobren a un empleado, sabiendo que se supone que es una empresa de transporte, por decir así, digamos, Servientrega, por decirlo así. Está bien visto que se lo cobren a un empleado, ¿Pero sabiendo usted qué es? ¿La que maneja el carro de Servientrega? No, es la que, digamos, la que descarga la mercancía, por decir así.
Entonces no es el transporte, sino es en el descargue de la mercancía, en la que se daña, y por eso dicen, si usted de pronto por eso no hacen la póliza, porque la póliza es solamente para transporte, pero una vez que llega a su destino, la póliza no es efectiva. Entonces dice, si usted es la encargada de descargar, pues tiene que hacerlo con cierto protocolo, y si tocaría entrar a revisar es cómo me entregan y cómo yo entrego. ¿Sí? ¿Me hago entender? Tocaría revisar es qué es lo que pasa, en qué momento la póliza sí y en qué momento la póliza no, y cuál es la responsabilidad y cuáles son las cláusulas laborales, porque entiendo que es un contrato laboral. ¿Para qué la contrataron a ustedes? Para descargar, y entonces venga cómo recibo yo y cómo voy a entregar yo. ¿Sí? Y si tiene los medios para poder cargarla, porque si no los tiene, pues entonces ya es la empresa, porque toca entrar a establecer claramente qué es lo que sucede. Entonces, pero cualquier modificación tendría que hacerse escrita, porque usted firmó escrito, usted lo hizo verbal. No, escrito, sí, escrito, sino que el abordaje que me hicieron es, si yo firmé un contrato donde está por fuera, digamos, como esa parte, está bien visto que nosotros tengamos que ver ahí, asumir ese costo. Entonces, pues la verdad no sabría, yo por eso lo consulto a su merced. No, pues lo que pasa es que yo sería irresponsable yo decirle está bien, está mal. Tendría que entrar a mirar, analizarse qué es lo que sucede, cuál es la cadena de custodia, ¿sí? ¿Cómo recibe usted? Porque si usted recibe todo cerrado y después se salió dañado, tienen que pagar. Bueno, pero a mí, ¿quién me entrega? ¿Cómo sé yo que me están entregando? ¿Cómo sé yo que en mi trabajo, en el cambio de posición, se están dañando las cosas conmigo? ¿Sí? O sea, tendría que entrar a mirar cómo es todo eso para poderle decir. ¿Vale? Y también ahí de pronto para apoyar el profe, también tendríamos que mirar realmente la póliza qué es lo que están parando. O sea, claro. Trato qué es lo que dice y si está acorde a lo que se está parando dentro de la póliza. Porque muchas veces pretendemos de pronto que la aseguradora nos cubra ciertas cosas que ni siquiera están establecidas dentro de un contrato o dentro de una obligación, o aparte de la obligación, puede estar dentro de la obligación, pero si no está dentro de los parámetros de la cláusula de las garantías, pues no hay nada, porque puede colocar simplemente cumplimiento y, no sé, calidad por cierta cantidad de tiempo, cierta cantidad de porcentaje de acuerdo. ¿Pero no tiene que ver con las condiciones? Sí, claro, tocaría revisar todo y cuál es el riesgo amparado. ¿Listo? Pero venga, estimados estudiantes, ¿ustedes me entendieron esto? Sí, profe, yo tengo una pregunta referente al tema de contratos, pero hay varios compañeros que están levantando la mano. Entonces yo, pues no sé cómo podríamos manejar ese tema de orden. Bueno, me tocaría irme entonces para el otro lado. A ver, un segundo. A ver. ¿Quién tiene levantada la mano? Uy, Dios mío, todos estos, a ver. Entonces, ¿quién fue el primero? ¿Albeiro? Listo, Albeiro Antonio. Albeiro, ¿está por acá? Sí, profesora. Sí, profesora, sí. Yo fui el que hice la pregunta de que si Albeiro. No lo sí, me está escuchando, profesora. Sí, ¿me escucha? ¿Me podría repetir, por favor? Profesora, yo fui el que hice la pregunta que si el acto jurídico necesariamente debería ser escrito o que si podía ser verbal. Ah, bueno. Como el caso cuando cuesta un dinero. Sí, sí, claro. Pero ahora me surge otra pregunta. Cuénteme. Yo entendí todo, o sea que verbal se puede hacer. Pero en la explicación usted manifestaba que podía hacer una acción para poder hacer que me devuelvan el dinero o que me devuelvan el bien porque de pronto nunca me ha pagado.
Albeiro, se le fue la señal porque no lo escucho. Al juez, cuando ya yo vaya, de que ya él asuma de que sí es cierto de que yo le presté un dinero o que de pronto él me debe un arriendo. ¿Es válido? O a su vez un centro de inspección de policía. Quiero que me No, despeje esas dudas. la inspección de policía no tiene facultades para dirimir esta clase de conflictos. Tendría que acudir a una conciliación. Ok, profesora. Muy amable. Yo muchas gracias. Buenas noches. Listo. Jenny, Alejandra. Buenas noches, profe. Profe, la constitución de una servidumbre se debe hacer mediante contrato y en caso de que sí, ¿qué tipo de contrato? Ese no es un contrato. Eso es una forma de adquirir el dominio. Se hace a través de escritura pública o por sentencia judicial o por centro de conciliación. ¿Listo, Jenny? En el caso, por ejemplo, de una persona natural y una persona jurídica, es decir, una alcaldía y una finca, ¿tendría obligatoriamente que constituirse mediante escritura pública? O sea, ¿Pero es que es una concesión que entrega la alcaldía a un predio o qué? Jenny. es una servidumbre de alcantarillado. Ah, ok. A través de un acto constituye administrativo. escritura. A través de un acto administrativo. ¿Y ese acto administrativo quién lo da? O sea, ¿la misma alcaldía? En la alcaldía, sí. Ok. Listo. Gracias. Vale. Jenny, Alejandra. Ah, ya. Jenny ya. Fue la que me preguntó, ¿cierto? Omar. Profesora, dos preguntas puntuales. Un contrato de obra suscrito por una constructora con un contratista, digamos que dentro de los parámetros que colocan de personal, dice que el contratista se encarga de contratar el personal que ha de trabajar en la obra, así mismo como su seguridad social y etcétera. El contratista decide contratar pues digamos, a la mano de obra, pero entonces en la obra empiezan a colocar ciertos problemas porque según ellos la persona tiene que estar vinculada directamente con el contratista, pero el contratista alega y dice, ustedes me exigen en el contrato que yo contrate a las personas y estas personas suscribieron un contrato de prestación de servicios, por lo tanto yo les exijo su seguridad social y todo. La seguridad social viene a nombre de particulares o bueno, ellos digamos que cumplen los requisitos. ¿Ahí habría algún problema con respecto al contrato inicial o no? No sé si me hice entender. La primera parte es que el contrato dice... Ponle cuidado, o sea, el primero es la constructora suscribe un contrato con un contratista. El contratista se obliga con la constructora a instalar esto y esto, y por lo tanto tendrá su personal, su herramienta, y usted es el responsable de que la gente que trabaja con usted tenga su seguridad social. Listo. Pero este contratista no cuenta con la gente directamente, entonces contrata a otro tipo de gente y suscribe un contrato de prestación de servicios, puede ser, donde él les exige que para poder trabajar con él tienen que presentarle seguridad social, ARL, bueno, todo el tema, y él lo presenta a la obra. Digamos que ahí en ese tema, en ese concepto sería válido, o sea, no habría ningún problema. ¿Sabe cuál es el problema de eso? Que recordemos que y eso es para todos, recordemos que la diferencia entre un contrato laboral y un contrato de prestación de servicios es la subordinación. Ahí el problema después sería que alguno de los obreros podría demandarlo y esto está claro con la corte que es un contrato de realidad, ¿no? Para que tengan cuidado. No, pero como, o sea, como el contrato o el objeto del contrato mejor es puntual, es instalación de, qué sé yo, 50 puertas, 50 ventanas y eso es todo. Entonces, creo que el contrato de prestación de servicios dice que no necesariamente tiene que haber una subordinación, creo, pero que tienen que cumplir el objeto del contrato, o sea, tienen que cumplir con la instalación. Tendría que hacer contratos de obra con cada uno de ellos o contratos para que hicieran tal actividad puntual. Ok, listo. Y la segunda pregunta, rápidamente. Profe, yo quisiera ayudar ahí a aportar un poquito si se pudiera.
yo le comprendo al compañero y realmente no tiene ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque inicialmente se hizo un contrato, una licitación de obra, en el cual se le pide o se le exige a ese contratista que tenga un equipo de trabajo. El equipo de trabajo pues debe cumplir con sus obligaciones y la persona pues debe de tener pues todo lo de la seguridad social como tal. El contratista, para poder cumplir con su objeto contractual, pues debe suscribir otros contratos en el cual no es necesario simplemente presentar la hoja de vida con las seguridades sociales de las personas. Incluso al finalizar la liquidación del contrato, pues la persona debe entregar los pasisalvos de los subcontratistas, porque él debe de subcontratar para poder cumplir el objeto contractual. Entonces, realmente, o sea, hablando de la parte contractual, no tiene ningún inconveniente que haya suscrito contrato con otras personas, porque no, la alcaldía no tiene, bueno, perdón, la persona o la entidad inicial no tiene vínculo alguno con el subcontratista y no directamente con un contratista inicial. Entonces, el contratista es el que debe cumplir y no afecta, porque el contratista lo que está haciendo es suplir la necesidad para poder cumplir el objeto como tal del contrato. Entonces, por ejemplo, para mi parte no tiene ningún inconveniente. Gracias. Ahí Omar, muchas ahí gracias. toma el número de su colega. Sí, ven, doctora, otra, la última pregunta rápida. La última pregunta rapidita. La última. Sí. ¿Hay algún documento de alguna manera, digamos, no hay un testamento ni una herencia, pero si un padre desmejora las condiciones de alguno de sus hijos, ¿habría alguna manera de organizar esa parte o no? Pero no hay... Las desmejoras en cuanto a, digamos, en cuanto a acciones de una empresa, en cuanto a propiedades repartidas en el resto de hermanos, y con respecto a uno, digamos, no se tiene en cuenta, ahí habría algún... ¿Sigue vivo? Dime. ¿Sigue vivo? Sí, la persona está viva. Nada que hacer. Ok, listo. Muchas gracias, doctor. Para que fallezca. Ok. Diego Alejandro. Profesora, una pregunta fuera de tema, es volviendo al tema del trabajo que tenemos que presentar. Solamente lo que vamos Dejémosla ya al final, y ya listo. Listo, vale. Okay. Daniel. Profe, sí, ¿cómo está? Buenas noches. Profe, tengo una intervención referente al tema de los contratos consensuales referente a los automotores que usted nos estaba comentando, ¿cierto? Yo tengo un ejemplo muy particular que le pasó a un familiar mío y quiero como ponerlo a la mesa para ver usted qué nos puede recomendar o cómo usted ve el tema. Resulta que él siempre manejó motos, ¿cierto? Motos de 125 centímetros cúbicos y estas motos no pagan impuesto de rodamiento. Pero él después, a pasar del tiempo, compró una moto de 150 centímetros cúbicos y esta moto sí paga impuesto de rodamiento. La tuvo como 7 años, nunca le pagó impuesto de rodamiento y en algún momento se accidentó y la esposa le dijo, no, véndame esa moto. Después, no, así como el cuento largo para que más o menos me lo entienda. Él, cuando fue a venderla, pues obviamente no pudo venderla porque tenía que ponerse al día con todo lo que tenía de impuestos, ¿cierto? Pero se la vendió a un amigo de él por palabra, diciéndole lo que había pasado y todo el tema. Bueno, la cosa pasó así, el amigo disfrutó de la moto, después él se le venció la licencia de conducir y cuando fue a renovarla, oh sorpresa, se dio cuenta que la moto tenía una cantidad de multas, ¿cierto? Entonces fue allá donde el amigo, todo el tema, el amigo ya había vendido la moto también, pero la moto pues siempre aparece a nombre pues de mi tío. Claro. En ese caso, ¿qué se puede hacer para recuperar la moto o como es un contrato, pues no hubo un contrato escrito, pero sí hay como un acto jurídico verbal, ¿no? Porque finalmente se vendió la moto, se entregó la moto, se entregó el bien. ¿En qué año fue? ¿En qué año fue? Eso fue como en el 2021, alguna cosa así. Eso fue hace poquito, en 2021, 2022. Bueno, Daniel, lo primero, no hubo contrato. ¿Listo? No hubo contrato. No hubo. No, o sea, pero sí hubo algo verbal, ¿no? Que estábamos hablando que sería un acto jurídico verbal. No porque pues se entregaron las platas y se entregó el bien, se entregó el automotor. No hubo contrato. Ok. ¿Listo? ¿Por qué no hubo contrato? Por una sencilla razón, y es que hay un elemento de existencia. Y me dice, bueno, ya vamos a mirar entonces qué fue lo que sucedió con la entrega y el dinero y eso. Para la ley, y esto es una forma de adquirir
el dominio en relación con la tradición, ¿sí? Que está en el 754 del Código Civil. Cuando me dice, ¿cómo hago una venta? Me dice, tradente, adquirente. Pero tengo que hacerlo, un contrato de compraventa, en relación con los requisitos legales. ¿Cuáles son los requisitos legales de existencia? Es que el contrato sea escrito. Ahí hay un grave problema, y es que él vendió la moto, entre comillas, ¿sí? Pero no lo hizo como lo pide la ley. Y cuando yo no lo hago como lo pide la ley, significa que no existe ese contrato, esa tipología contractual. ¿Qué es lo que sucede? Para poder tener la cadena de plenos propietarios, tradente, adquirente, tradente, adquirente, tengo que hacerlo con documento escrito. Eso era lo que pasaba, y esa fue una de las razones por las cuales el Ministerio de Transporte dijo, de ahora en adelante los contratos se hacen escritos, porque uno, ¿cómo compraba los carros? Entrego las llaves y deme la plata. Y cuando uno iba a ver, había tenido 10 propietarios y no se sabía el paradero del vehículo, ¿cierto? Y la gente pensaba que el contrato se perfeccionaba entregando las llaves. En relación con eso, y eso fue estudiado por el Consejo de Estado, porque como así que una resolución del Ministerio de Transporte va a modificar el código, el Consejo de Estado dijo, no, lo que pasa es que lo que se busca es, primero, que se centralice toda la información, medidas cautelares, revisiones técnico-mecánicas, sanciones que haya tenido, todo centralizado en el RUM. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Tu familiar está en un grave inconveniente, porque ¿qué pasa hoy con que en esa moto arrollen a una persona, cometan una conducta punible? Entonces, responsabilidad extracontractual, investigado, ¿sí? Porque es que resulta que con esa moto no se hurtaron, hicieron tantas cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No ha pagado impuestos, entonces el distrito o el municipio le puede iniciar su proceso ejecutivo por no pagar impuestos, quién sabe cuántas sanciones tendrá. Bueno, hay una cantidad de cosas frente a eso. Entonces, en este orden de ideas, lo que le tocaría a su familiar es, tiene dos opciones, imagínese, pero me está diciendo que el de alto cilindraje, porque iba a decir cancelar la matrícula, pero además la moto debe ser nueva, porque estaba revisando esta resolución, la 3257, es para carros antiguos o clásicos, es decir, ahí no aplicaría. En este orden de ideas, tocaría es que inicie con mucha calma toda la cadena de personas, de meros tenedores que han tenido la moto. Profe, yo le puedo aportar un poquito en ese tema. Venderle ahí y poder materializar la venta. Es lo que yo veo. Profe, yo le puedo aportar un poquito en ese tema, pues gracias a Dios fui de tránsito y transporte. Ah, mira, ahí está. Ahí lo que tendría que hacer es... Pásame tu número, hombre, Jimmy. Eso. Ahí, ustedes se conectan ahí y le ayuda y le colabora. Sí, para no molestar la clase. En términos generales, dos opciones. Bueno, una, la que decía la profe, que es cancelar la matrícula, pero a él le toca echarse todo el cargo y pagar toda la deuda o hacer un convenio de pago para hacer un oficio ante la Secretaría de Tránsito o Movilidad donde está inscrita y dejar a la persona indeterminada. Con eso le cancela la matrícula y cuando la vayan a verificar la inmovilizan enseguida. Y dos, si es una buena persona, pues empezar a mirar, digamos que los que la tuvieron o quienes hicieron las ventas y las pasaron de uno a otro para que lleguen a un arreglo y cada uno subsane sus digamos que los impuestos que tenga, y si no en última, la mejor opción es la primera, que es que su familiar pague los impuestos que se tienen y cancelar la matrícula definitivamente y ahí sí, como dijo el dicho. Lo único es que pues tendrá que llegar a un convenio de pago con la Secretaría de Tránsito a la que está matriculada la motocicleta. Mire, estimados estudiantes,
no hacer los contratos en relación con los parámetros legales es un gravísimo problema. No comprar o no vender vehículos automotores, motocicletas, de acuerdo a lo que me establece el código, es un problema, porque ustedes no son los propietarios, o si venden, siguen siendo los propietarios y son responsables de impuestos, responsabilidad penal, responsabilidad contractual, responsabilidad extracontractual, cualquier situación que suceda. Entonces, hay un grave problema, pero ahí Daniel y Jimmy pueden ahí organizar y Jimmy le puede ayudar. De una, profe, mil gracias. Gracias, Jimmy. Elmer. Buenas noches, profe, compañero, buenas noches. ¿Qué nos va a preguntar? ¿Qué dudas tiene Elmer? ¿Sí me escucha? Sí, perfecto. Bueno, pues yo iba a aportar algo sobre el compañero, pero ya el compañero Daniel ya le aclaró pues ya un punto. Perfecto. Tengo otro tema sobre, volviendo al tema de los contratos. Digamos, yo arriendo un apartamento, bueno, tema puntual que ha pasado. Ya tiene una fecha de entrega, o sea, solicito la entrega del apartamento, pues tiene una fecha de entrega y las personas, pues, no me hacen la entrega del inmueble como tal. ¿Hay qué acto se podría, bueno, yo puedo aplicar el contrato, a dónde tengo que ir o quién, cómo Tengo una pregunta, Elmer, ¿ya se Sí. fueron los arrendatarios o todavía están ahí? Todavía están ahí. Entonces tiene que activar el aparato jurisdiccional del Estado para solicitar una restitución de bien inmueble arrendado. Entonces, lo mejor es llamarlos a conciliación, pedirles el favor y llevarlo por las buenas, porque un proceso de restitución de bien inmueble arrendado aproximadamente dura 2 años. Ya todo, o sea, pasando, digamos, el tema ya la conciliación y Y pues, no entregan. y se niegan a entregar. ¿Pagan el canon o no pagan? No pagan, o sea, ¿qué se debe hacer? O sea, de ahí para allá, o sea, ya. Iniciarle un proceso declarativo que se llama un proceso de restitución de bien inmueble arrendado. Pero como usted dice, dura 2 años, o sea, Sí. que las personas van a vivir 2 años ahí de gratis. No, tienen que pagar el canon de arrendamiento. Pero hay algo importante, y es que el código establece que si usted no se encuentra al día, no podrá hablar en el proceso, no podrá manifestarse en el proceso. Es decir, que todo lo que usted diga es cierto. Entonces puede ser más rápido. Profe, pero pues no sé si ahí donde el compañero existan los jueces de paz. Los jueces de paz ya no tienen esas competencias. Pero de cierta manera, digamos que de cierta manera como que llegan a un acuerdo en donde algunos logran convencer a quienes no quieren salir de salir de dicha propiedad. Pero ellos no son competentes ya para esa clase de reunión entre arrendador y arrendatario. Profe, si uno usa la fuerza y lo saca a la fuerza. No, Dios mío, ¿qué es eso? No se puede. Esa es la última opción ya. No, eso no se puede, eso no se puede. Eso no se podría. A la luz legal no se podría. Con los de la moto. Sí, no se puede. ¿Listo? Eso iba a decir yo, que les mandara a los de la moto. No, bueno. Entonces, ahora sí, hablamos del ensayo. Darío, ¿cierto? Que Darío ahora sí me estaba preguntando lo del ensayo. Cuénteme, ¿era Darío o Diego? Yo tengo punticos ahí. Yo estaba levantando la mano desde el comienzo y la bajada. Wow, ya empiezan a alzarme la mano. Ya hablemos del ensayo. Profe, sí, pero esto, primero que todo, mucha asesoría y nada de honorarios. Sí, eso es, yo estoy preocupado porque pues yo tenía como más de 30 diapositivas y solamente como que vimos 3 nomás, entonces como que no avanzamos mucho en el tema. Es muy chévere, uno aprende de todo lo que pregunta, de todos los casos que uno vive, pero pues son como un poquito personales, ¿no?
porque yo digo que debemos de avanzar un poquito más en el tema, aprender un poquito más, uno que otro que vaya hablando. Dos, tener en cuenta, profe, como para que no haya desorden, tener en cuenta las personas que van levantando para que así mismo ir respondiendo las preguntas. Lo que vamos a hacer lo siguiente es que Jenny, que es muy colaboradora, me ayude cuando la gente levante la mano, porque es que yo no puedo ver la diapositiva, no puedo ver el Teams porque tengo la diapositiva abierta. Entonces, y la amplío para que las personas que ven en celular, que son muchos de ustedes, tengan la opción. Entonces, si comparto pantalla, no ven mis diapositivas. Se podría conectar dos veces, por un lado por un celular y por el otro el computador para que pueda ver las dos cosas. ¿Quién? Usted mismo se podría conectar dos veces. No, ¿quién dijo eso? Doctora Reina, con mucho gusto yo te colaboro en eso, no hay problema. Es que yo ni siquiera, cuando yo digo mi clase, ni siquiera estoy cerca de mi celular, porque entonces WhatsApp, llamadas, no, yo siempre guardo mi celular cuando estoy en mis clases para poderme concentrar. ¿No? Bueno, profe, lo otro es, ya entrando a lo que es la parte del ensayo, una de las mayores dudas que tenemos siempre, ¿el trabajo en sí es individual o es en individual. grupo? No, lo dije hace Listo. 8 días, es individual. Listo, profe. ¿No? Bueno, bien. ¿Alguna otra pregunta sobre el ensayo? Yo iba a hacer la pregunta ahorita hace un rato. Referente al tema, dice que pues, vamos a manejarlo por partes y que ahorita lo que vamos a entregar el día 4 es solamente la introducción. Solamente nos vamos a centrar a desarrollar el tema en la parte introductoria. Luego en otros escenarios. Vamos a escoger un tema. Exacto. Y luego en los otros escenarios vamos a ir desarrollando el cuerpo y así hasta llegar a la parte final, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, no quiero ver un ensayo donde bajan de todo. O sea, acto jurídico, contrato, consenso, y no se sabe al fin de qué es. No, escojan un tema y escojan un tema que les llame la atención. Todas estas preguntas que ustedes me han hecho, escójanlas ahí para el ensayo. Así lo pueden desarrollar. Entonces, por ejemplo, Daniel, consensualidad en los vehículos automotores, y empieza a investigar. ¿Listo? Profesora, yo tengo una pregunta. Señor. Es que yo escucho que ellos espera hablan un del segundito porque ahí va Darío Fernando según el orden. Bueno, ahí va Darío. Sí, ya me he olvidado. Perdón, profe, no había bajado la mano. Ya, listo. Entonces sigue Jimmy. ¿Bajo la mano? Ay, Jimmy, qué pena, yo le bajé la mano. Jimmy. No, creo que le tocaba a otro compañero, profe, pero ya me resolvieron la pregunta que iba a hacer. Entonces, Listo. muchas gracias. Vale, Daniel. Le cedo la palabra a Jenny, que ella siempre opina por mí. Daniel. Sí, yo, profe, referente al tema del ensayo, bueno, yo no tuve la oportunidad de asistir la clase pasada, ya pues estoy viendo lo del tema del ensayo, ya los compañeros me han compartido pues información, pero quería también preguntarle, o yo le mandé a usted correos para ver si me podría dar el link de la clase pasada. Muchísimas gracias. Daniel, hay algo importante, escríbame ahí por Teams, ¿vale? Es más expedito. Y por ejemplo, con algunos me escriben y si yo estoy desocupada, les timbro por Teams y nos comunicamos. Entonces, para todos, por favor, Teams es más fácil. Y algo importante, Daniel, Jimmy es nuestro jefe de comunicaciones. Entonces, él graba la clase y la sube al chat del grupo que está por Teams. Entonces, ya está ahí, puede revisarla. Perfecto. Ya mismo también hablo con Jimmy. Mil gracias, profe. Listo, vale. Daniel, para también efectos, hola Daniel, Jimmy también sube en Telegram, también él sube a todas las redes sociales las grabaciones, bueno. Ok, y bueno, yo hablo con Jimmy para poderme contactar y poder ver todas las pues como todas las grabaciones. Mil gracias.
Claro que sí. Jenny Alejandra. Hola, profe, buenas noches y buenas noches, compañeros. Me pasa igual que mi compañero Daniel. Desafortunadamente, pues, no pude estar en la clase pasada por problemas familiares. Falleció un familiar. Bueno, pero entonces yo tengo dudas, es de si podrías de pronto rápidamente regalarme más o menos cómo sería el trabajo para entregar. Jenny, yo le invito a que por favor revise un video que tenemos de cómo es el ensayo. ¿Listo? Y revíselo y con mucho gusto el viernes de 12 a 1 podemos revisar el tema, si se conecta. Vale, pues entonces, por favor, revíselo porque yo les hice diapositivas y les explico cómo es el ensayo, ¿vale? Para que le quede más clara la información. Sí, no, yo sé más o menos cómo se puede realizar un ensayo. Lo que yo quiero saber es cuál es la temática que se va a manejar, porque he escuchado que... Usted le escoge la que usted quiera. Por cuestiones. La que usted quiera. Lo que pasa es que hace 8 días, en el video de hace 8 días, mirábamos que esto es en este módulo, el ensayo, en este módulo es un trabajo en los diferentes escenarios en lo que usted va construyendo. En esta parte usted tiene que escoger el tema y empezar a construir lo que va a ser la introducción de su tema o el campo exploratorio. Entonces, por ejemplo, usted va a hablar sobre el concepto de obligaciones, entonces, ¿qué dice Ospina Fernández? ¿Qué dice Tamayo? ¿Qué es eso de prestación de dar, de hacer, de no hacer? ¿Cuáles son los ejemplos? Solamente ahí, toda esa parte introductoria. Y a medida que vamos trabajando, usted va incluyendo cositas ahí. Ah, bueno, vale, profe. Pero solo un tema, no quiero salpicones de ensayos con todos los temas, solo uno. ¿Listo? Por ejemplo, ¿se puede escoger algún tema relacionado a contratación o, por ejemplo, debe ser algún contrato específico? ¿Se puede manejar la palabra contratación o tiene que haber tipología de contratación? ¿Pero qué va a hablar de contratación? ¿Todos los contratos? Sí, por eso, o sea, eso te preguntaba, ¿se puede hablar en relación a contratación, todo lo que vaya con la ley 1150, ley 80, lo demás, o solamente un contrato específico, o sea, una tipología de contrato específico? Un solo contrato. Si quiere, hable sobre los requisitos de validez del contrato. Ah, ok, listo. O sea, entra ya a ver, a revisar todo lo que tenga que ver con los principios prácticamente de la contratación. O puede escoger uno. Ah, ok, listo. Gracias, profe. Vale. Hola, Andrés. Profe, buenas noches. Pues realmente, pues sí, la pregunta va todo enfocada a lo del ensayo. Pero entonces voy a mirar lo que usted está hablando de un video de cómo realizar el ensayo. Sí, el por tema, favor. ¿dónde consigo el video? Sí, ¿dónde está ese video? Para saber dónde lo ubicamos y entonces ver cómo es el tema del ensayo, si es una introducción o es un ensayo normal. Pepe, si necesita un glosario. Jenny y Jimmy me ayudan con eso, por favor. Compañero, a ver, nosotros hace 8 días con Ginny, bueno, más específicamente Ginny, él subió las grabaciones y subió la forma como a la profe se le entregan sus ensayos. Más sin embargo, ella envió al escenario 3. Si tú desplegas en el escenario 3, vas a encontrar las condiciones que ella nos está dando. Para quedar claros, es de que escojan un tema y este tema es el que van a trabajar durante, o sea, hasta el 7º escenario, que es donde se va a entregar el trabajo final. Esto la profe habló de que tenía que, o sea, que tenía que ser, no, que lo más aconsejable era que fuera a título personal, no en grupo, sino individual. Con respecto a eso. Y ya de ahí, las normas APA, lo que venimos trabajando como siempre, pues en todos los trabajos, la redacción, ortografía y que estén pendientes de no tener plagio. Ay, sí, Ole, eso sí. ¿Me están escuchando?
Sí, Andrés, hay que tener, por favor, revise ese video que yo les explico todo. Yo me tomé el trabajo de hacer las diapositivas, explicarles el paso a paso, todo. ¿Listo? Y con mucho gusto, revíselo, piense el tema y el viernes lo podemos hablar. Profe, ¿y dónde está el video? No sé. Profe, buenas noches. ¿Y dónde está el video? El video está en el grupo. ¿Ustedes identifican el grupo que nosotros tenemos en Teams? ¿Todos? No. ¿O no? No, señora. Profesora, buenas noches. En Teams se Disculpe, encuentra el la vez video más. pasada, el compañero Jimmy nos dijo que ese video no lo habían grabado y que no estaba y no lo han subido. Sí. Entonces No nadie aparece el video. hemos podido ver el video. No es correcto, no tenemos ese video. No, señora. Los grupos de WhatsApp compartió el video. El video nunca No, se grabó. ese link no lo deja abrir, pide unos parámetros y no deja abrir. Entonces, o sea, yo por mi parte no he podido lograr ver ese video, profesora, porque es que en el grupo mandan información, sí, pero piden como que algunos datos que tiene que estar registrado y pues uno pone los datos de la universidad y tampoco lo acepta. Entonces ha sido complicado buscar ese video, profesora. Vale. Entonces, bueno, pero ustedes identifican el chat que nosotros tenemos, ¿cierto? En Teams. Doctora Rey, doctora Rey, con respecto a lo que la compañerita está diciendo, ojo porque una cosa son las grabaciones y otra es el video. Entonces, en Teams, cuando se despliega Teams, que hay chat, donde dice chat, ahí tú vas a encontrar todo lo que necesites que la doctora Rey ha compartido para con nosotros. Yo le entiendo, sí señora. Lo que pasa es que yo estoy refiriéndome al video, lo que está hablando la profesora del ensayo. Ese video no se ha podido subir porque efectivamente, como lo mencionó otra compañera, que ese video que la profesora explicó, no lo pudieron grabar. Entonces han compartido información, ese es otro video que no es con la profesora, entonces ese es el problema. Profesora, perdón, qué pena que yo la interrumpa. Una pregunta, ¿hay algo más de la clase que vayamos a ver en este momento? Porque llevamos 15 minutos patinando sobre un video y que yo generalmente me refiero, yo voy a los chats de la plataforma, al correo institucional, pero pues si llevamos 15 minutos aquí no. Entonces te pregunto respetuosamente si hay algo más de la clase. Lo que podemos hacer, lo que se me ocurre, pero no me comprometo mañana porque mañana estoy en un evento académico, pero podría el viernes en la mañana yo voy a subirle las diapositivas y un pequeño documento en Word de no más de media cuartilla en donde les explico cuáles son los parámetros a tener en cuenta para el ensayo, ¿les parece? Ay, sí, señora, muchas gracias. Muchas gracias. Lo que creo que los videos, no sé, ahí hay unos links de videos, no sé. ¿Listo? ¿Mañana a qué horas, profe? ¿Cuándo? No, mañana no, el viernes en la mañana. Ok, perfecto, el viernes. Mañana no revisen porque mañana estoy ocupada en otras cosas, pero ya el viernes en horas de la mañana yo me organizo las diapositivas para que ustedes las entiendan y se las subo y le subo un documento en PDF en media cuartilla donde le digo cómo hacer el ensayo. ¿Entendido? Profe, ¿dónde las va a subir? Perfecto, profe. Al chat de Teams. Listo, profesora. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias. acá, Excelente. les estoy escribiendo en este grupo, subo las diapositivas. Profe, disculpe, ¿cómo le ponemos a la clase? ¿Cómo así? Contratos. ¿Me habla de qué? ¿El ensayo? Ok, contratos. No, lo de la asistencia a la clase, profe. No, sí, acto jurídico. Ahí ahí donde escribieron, ahí en este chat donde acabo de escribir, por favor, en ese subo esa información para que la tengan en cuenta. ¿Listo? Para que la revisen mañana. ¿Alguien más? Sí, doctora, yo llevo ya rato con mi manito levantada también. Mi doctora, nada, es que sencillamente te dejé un mensaje en el chat y pues no he recibido respuesta, que estoy como
como un tanto atenta a eso. Entonces, si me puedes colaborar, por favor, con eso, ¿El doctora. viernes? ¿Usted se puede conectar el viernes, Jenny? Sí, doctora, yo voy a estar ahí. A mí me interesa El viernes muchísimo. entonces lo desarrollamos. ¿Listo? Listo, doctora, muchas gracias. Vale. ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Andrés o Viviana? ¿Ninguno? Bueno, entonces nos vemos. El estudiante que pueda, no es obligatorio, no es la asesoría, es simplemente para que hablemos del ensayo. Nos vemos el viernes de 12 a 1. Voy a estar conectada en este Teams. ¿Entendido? Sí, señora, Bueno, muchas gracias. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Sí, profe, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, profe. Hasta Buenas luego, noches. profe. Jenny, Presente. usted como puede estar el viernes, o sea, usted podría grabar la hora que van a estar reunidos con la profe, para los que no podemos Claro que estar sí. de pronto, porfa. Claro que sí. Cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto. Bueno, compañera, muchísimas Vale. gracias, que tenga buena noche. Que descanses. Hasta luego. Bueno. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Buenas noches, gracias.